Vamos a cederle la palabra al doctor Gerardo, que nos va a presentar a nuestro primer conferencista magistral, el doctor Jorge Alberto Álvarez. Así que, bueno, le cedemos la palabra a él. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias a nuestra presidente, la maestra Cintia Flores. Pues nuevamente, pues bienvenidos a esta sexta jornada de capacitación. Y bueno, también, pues ya sin mayor preámbulo, vamos a darle, o quiero hacer la presentación de, pues uno de los invitados a esta jornada, de quien pues particularmente, y también creo hablar por todo el comité de ética, pues tenemos especial aprecio porque pues ha colaborado de cerca con el CI. Lo hemos tenido ya en otras oportunidades con menor tiempo, si no mal recuerdo, pues, y hoy felizmente tenemos la oportunidad de tenerlo para toda una charla más extensa. El doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, les voy a dar una breve semblanza acerca de él. Él pues trabaja en el Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco. Es médico cirujano con especialidad en bioética fundamental, en ética de la investigación biomédica y psicosocial. Tiene una maestría en bioética y un doctorado y postdoctorado en bioética también. Es miembro del SNI, ha obtenido, entre otros reconocimientos, el Premio a la Excelencia en Salud Interamericana en Bioética. También tiene una producción académica de pues 74 artículos especializados, por lo menos lo que tenemos aquí registrado. 27 capítulos de libro, 2 libros como autor único, 6 libros como coordinador, un prólogo y 20 artículos de divulgación. Ha presentado pues 100 trabajos con revisión por pares, ha dictado 270 conferencias por invitación en 12 países iberoamericanos, 31 de ellas magistrales. También cabe mencionar que tiene una maestría en Historia de la Ciencia, en biomedicina molecular. Y bueno, pues como docente tiene el perfil PRODEP, es profesor también de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Y bueno, él también me había hecho, digamos, la sugerencia de que no me extendiera mucho en su presentación, que fuera breve. A él le bastaba con que dijéramos que trabaja en la UAM Xochimilco, pero pues siempre considero pertinente pues que sepamos algo de la trayectoria del doctor, quien por supuesto también ha participado en comités de bioética. Es presidente del CEI de Ciencias Biológicas y la Salud de la UAM Xochimilco, miembro del Consejo de Bioética de la Ciudad de México. En fin, una trayectoria muy extensa, productiva, y pues nos da mucho gusto, repito, tenerlo el día de hoy. Un viejo conocido del CI. Y pues vaya, sin más palabras, pues le cedo la palabra al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz. No sé si me escucha, doctor Jorge Alberto. Hola. A ver, lo veo por ahí, doctor, nada más que tiene su micrófono desactivado. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le cedo la palabra, doctor. No sé si quisiera compartirnos pantalla, adelante. Muy bien. Perdón que estaba aquí sufriendo con estas cosas de los equipos de cómputo, que se me cruzó ahí algo de mi Zoom y no podía entrar. De hecho, debería de aparecer ahí. A ver. Ahí No estoy yo. ¿Qué no se tal? Buen día. preocupe, a todos nos pasa y nos ponemos igual de ansiosos. Sí, sí, es una cosa tremenda. Debería de aparecer una foto mía que no sé dónde quedó,
para poder quitar la cámara, que mejore la transmisión, porque pues yo tengo el internet inalámbrico y a veces me da un poquito de lata, pero ahorita creo que ya lo solucioné. Entonces voy a dejar de usar la cámara y voy a empezar a compartir la pantalla para ver una presentación y guiar pues la primera parte, que es la de exposición de las ideas para luego discutirlas. Entonces déjenme ver si sale todo bien. Ahí está, doctor. ¿Se ve, verdad? ¡Ay, qué bien! Pues muy bien, muchísimas gracias una vez más a todas y a todos. Es un gusto y es un honor la invitación. Yo siempre digo que cuando lo invitan a uno la primera vez, pues no saben muy bien qué es lo que va a llegar, y ya cuando lo han escuchado a uno por lo menos una o dos veces, pues ya parece que confían realmente en lo que uno puede compartir. Así que el gusto y el honor pues es múltiple, porque ya me ha tocado acompañarles en más de alguna ocasión. Bueno, para este evento, una situación que hablé con el maestro, el doctor Maldonado, fue qué tema tratar a propósito de la ética en la investigación, y pues un poquito ahí hablando y a sugerencia mía, me pareció importante hablar de un tema de absoluta actualidad, porque lo estamos viviendo para bien y para mal, en todo lo que esto significa, que son criterios bioéticos en la investigación sobre vacunas para COVID-19, que estamos en el mundo justo en este momento, y bueno, tiene su historia y algunas cosas que vamos a analizar. Entonces traigo dividida la presentación en 5 grandes secciones. La primera de estas secciones, pues evidentemente es ver un poquito dónde estamos en el mundo desde el punto de vista científico. Un problema que habrán notado seguramente ustedes en muchas publicaciones y personas que dicen que manejan temas de ética, de bioética, es que hablan en abstracto, en general, y no aterrizan en la realidad práctica, en la realidad fáctica. Los hechos científicos le llevan a uno a tener un determinado tipo de razonamiento. Entonces, por eso me pareció absolutamente necesario ver qué es lo que hay en el mundo de las vacunas en este momento y para COVID-19, para no elucubrar. Luego hay una parte importante de lucubración, porque decir qué es lo que hay no es suficiente, ya lo veremos más adelante. Entonces, como conocerán las y los presentes, la investigación lleva una fase preclínica, fundamentalmente en lo que tiene que ver con productos farmacéuticos y con innovaciones biológicas, es decir, anticuerpos monoclonales, vacunas, inmunoterapia, una serie de intervenciones sobre el cuerpo humano requieren esta fase de investigación en donde no se involucran seres humanos. Aquí viene marcado desde lo que es fundamentalmente la investigación farmacológica, el descubrimiento del medicamento, el descubrimiento de una molécula que presuntamente pueda ayudar para una determinada condición por la estructura, por una serie de cuestiones fundamentalmente teóricas y bioquímicas. Además, estamos viendo en esta imagen el promedio que lleva estas fases de la investigación y el número de candidatos que van quedando. Entonces, si nos ceñimos a la parte de arriba, empieza con el descubrimiento del medicamento, yo le llamaré el descubrimiento de la molécula, el descubrimiento del fármaco, en todo caso, la investigación preclínica, el desarrollo clínico con la investigación con seres humanos, el periodo de la aprobación por la agencia reguladora y lo que se llama la fase 4, la farmacovigilancia, y eso es de por vida. Esto viene representado con las fases por años, de 2 a 5 años, 2, de 5 a 10, de 2 y 1, lo cual nos diría que en promedio se puede llevar de 10 a 20 años no tener nada, es decir, la generación de una molécula totalmente nueva para conseguir un determinado tratamiento, 10 a 20 años. Y que de 100 candidatos que inician la investigación, uno probablemente termina aprobado y en fase 4. Esto es una cosa muy importante porque, como todo el mundo ha visto, esto se ha acortado enormemente. La experiencia no es solamente a partir de lo que es el COVID-19, la enfermedad causada por SARS-CoV-2, sino que el antecedente inmediato más importante probablemente a nivel científico y en la literatura fue la pandemia entendida no a nivel planetario, sino pandemia entendida como muchos países de una misma región de la OMS, fue la pandemia de ébola en 2014. Entonces, ahí hubo muchísima investigación farmacológica, muchísima investigación también en materia de vacunas,
Y hay que recordar que en el caso del ébola, la mortalidad era terrible. Si la mortalidad del SARS-CoV-2 nos asusta, porque puede llegar al 1 a 2%, la mortalidad con ébola era del 75%. Era una cosa bestial la forma como se contagiaban y cómo se moría la gente, y además era por transmisión, incluso no solamente contacto directo, gotas, no era respiratoria, sino que era por vía erógena. Entonces, claro, era una cosa, vamos, terrible. Y mucho de lo que se hizo en aquel momento, teóricamente, metodológicamente, se ha estado extrapolando junto con las dos pandemias que ha habido, pandemias otra vez a nivel de regiones de la OMS, de SARS-CoV-1 en 2002 y de MERS en 2012, que también han dado, pues, por la vertiente de los coronavirus, algunos detalles de cómo hacer la investigación. La Organización Mundial de la Salud no solamente tiene una página dedicada al registro de los ensayos clínicos que se hacen con seres humanos en todo el mundo, sino que ha dedicado exclusivamente un espacio para poder ver los avances en vacunas. La última actualización es del 3 de noviembre, es decir, hace cosa de una semana, no más de 2 semanas, y son los datos que yo les voy a compartir ahora un poquito desglosados para ver en dónde estamos, porque de ahí depende una serie de problemas que estamos pasando y a los que vamos a llegar. Entonces, si vemos el desarrollo de las vacunas, esto ya se refiere exclusivamente a COVID-19, vacunas para tratar de controlar la infección y o la enfermedad, en la mayoría de los casos es la infección del virus SARS-CoV-2. En medio año se ha hecho una investigación equivalente a lo que más o menos ocurre en 10 años. Es decir, ha sido un avance brutal desde el punto de vista científico por un lado, desde el punto de vista administrativo por otro lado, para poder ver que para el 13 de julio había 23 vacunas a nivel de investigación clínica, de intervención con seres humanos, y en el momento actual, por lo menos al corte del 3 de noviembre que tiene la OMS, hay 47. Y de 160 probables vacunas, también hay que decir aquí que se maneja casi de modo indistinto vacuna con probable vacuna, y todas son probables. Ninguna sabemos si va a servir o no. Ojalá que sirvan. Una cosa es el deseo, como sabemos bien en el mundo de la ciencia, y otra cosa es que nos vayamos a encontrar. Parece que la cosa va bien, entonces vamos a ver hacia dónde gira todo esto. Entonces, en investigación preclínica había 160 para el 13 de julio y 202 en el momento actual. Si las vamos viendo por fases, 155 están en este momento en fase preclínica, y por eso cuando probablemente habrán visto ustedes alguna nota periodística, la UNAM tiene una vacuna. No, no tiene nada. En el mundo prácticamente nadie tiene nada. Hay muchísimos proyectos. Se menciona aquí, porque estamos en México, que la UNAM tiene ese proyecto en fase preclínica. Luego a ver si se puede llegar a la fase 1, que es el gran hueco que tienen la inmensa mayoría de los países en el mundo. Y por ejemplo, Cuba también tiene no solamente fase preclínica, tienen fase 1. Y eso no sale en medios de comunicación porque todo el mundo le hace el feo a Cuba, por un montón de razones que si quieren las podemos discutir. En fase 1 están en el mundo 21 proyectos de vacuna, en fase 2 15, y en fase 3, que es la que se desarrolla inmediatamente antes de la aprobación, 10 proyectos de vacuna. Ahora, en los estudios preclínicos, ¿qué se busca? Se buscan muchas cosas. Aquí traigo un apretado resumen de varios de los puntos que son determinantes para poder avanzar a la siguiente fase. ¿Qué es probablemente lo crucial en los ensayos preclínicos? La seguridad, entendiendo seguridad fundamentalmente con una toxicidad inexistente o lo suficientemente baja como para suponer que si hay un evento adverso, este pudiera no ser grave cuando se pase a la fase de la investigación en seres humanos. Entonces, aquí se tiene que seleccionar de un modo muy cuidadoso cuál es la parte antigénica que se va a escoger y de qué manera se va a introducir tecnológicamente esa parte antigénica, en este caso en el huésped que se quiere buscar la inmunidad. Esto lleva muchísima investigación que hay que acotarlo también. Como ya había en su momento para las pandemias de SARS-CoV-1 y de MERS algo de investigación y en aquel momento a la industria farmacéutica no le interesó continuar, pues muchos proyectos se quedaron como en stand-by y ahora pudieron retomarse y por eso hay muchísimo en fase preclínica.
¿Por qué no lo retomaron en aquel momento, en aquellos años, la industria farmacéutica? Voy a decir una cosa que es muy dura y poco políticamente correcta, pero pues porque no les llegó a Europa ni a los países desarrollados. Es decir, SARS-CoV-1 en Lejano Oriente, MERS en Medio Oriente, ébola en África, seguían pensando los países desarrollados y la industria farmacéutica que está sentada en ellos que las enfermedades epidémicas con potencial pandémico eran cosa de país pobre, hasta que nos llegó en el mundo este nuevo virus en donde nos damos cuenta que efectivamente todos los países tenemos la posibilidad de, al ser vulnerable toda la población, de contagiarnos y llegar a estas proporciones que estamos viendo. Entonces, por eso también hay muchísimo interés en la industria y muchísimo interés en los países que pueden financiarla, los países ricos, pues por avanzar en este sentido. Por ello aquí tenemos 150 candidatos, como mencionábamos hace rato. Cuando pasa a la fase 1, hay grupos pequeños, aquí dice entre 20 y 80 personas, esto es el promedio, y habrán notado ustedes que en este momento, por la necesidad de avanzar, sobre todo en el tiempo, lo que se ha buscado es empalmar las fases. Entonces hay estudios que ve uno que se hacen, como la vacuna, el proyecto de vacuna de AstraZeneca, que es súper famoso por este convenio que firmó México con esta farmacéutica, lo mencionaré más adelante. Lo que publicaron al principio fue un ensayo muy robusto, con alrededor de 1000 personas, pero era un ensayo fase 1-2. Es decir, en algunas personas que estaban buscando lo que se busca en fase 1 y cuando empezaban a tener los datos, pasaban dentro del mismo grupo de investigación a fase 2. Por eso se traslapan las fases y en ese sentido ha sido posible que se avance un poco más rápido de lo que ya de por sí está avanzando de modo rápido. Cuando hay grupos especiales en la población, especial estoy hablando de grupos vulnerables, hay toda una discusión respecto de qué puede significar la vulnerabilidad. Se suele probar primero en la fase 1 a adultos jóvenes antes de pasar, por ejemplo, a menores. En el caso de SARS-CoV-2, como sabemos, los menores no son un grupo que se vea altamente afectado por la enfermedad, sí probablemente por la transmisión. Esto es una cosa también muy importante a nivel epidemiológico y tiene repercusiones que voy a mencionar más adelante. Entonces, aquí tenemos los proyectos, varios, muchos diría yo, por ahí estamos viendo en la columna del lado izquierdo, el del Instituto Finlay de Vacunas de Cuba, que ya está en fase 1 y ellos siguen allá muy a su aire como, pues como casi todo lo que hacen en materia de salud en Cuba. Hay que recordar que, sobre todo en las fases iniciales, la posibilidad de que se tengan 20 u 80 o más participantes o menos, depende si está hablando uno, por ejemplo, de las intervenciones con anticuerpos monoclonales, que van por otro lado. En intervenciones con anticuerpos se pueden tener 8 personas en la fase 1, en ensayos fase 1. ¿Por qué la diferencia entre 8, 20 y 80? Pues porque, como saben ustedes, la potencia estadística que se busque, por un lado, nos afina el ensayo. ¿Para qué? Para disminuir la posibilidad de exponer a seres humanos a esta absoluta novedad en su cuerpo, en el cuerpo de los seres humanos, en este caso con estos proyectos de vacuna. Y esto tiene no solamente un aspecto metodológico, un aspecto técnico para cubrir, sino que tiene enormes repercusiones éticas. Cuando habla uno de los riesgos y de los beneficios, evidentemente el disminuir lo más que se pueda los riesgos en el número de personas y el disminuir los riesgos en cada persona, todo lo que sea posible de acuerdo a los datos de la fase 1, es crucial. Luego tenemos los ensayos fase 2, son grupos más amplios, son grupos en donde sigue habiendo una distinción entre el grupo de intervención y el grupo que tiene placebo. Aquí es cuando se inicia esta ruptura. Participan cientos o miles de voluntarios y hay que ver que aquí se pueden empezar a registrar los primeros grandes efectos adversos tan solo por el número. Hay muchos proyectos también aquí de naciones desarrolladas fundamentalmente y los ensayos fase 3, que son los que nos va a interesar un poco discutir porque son los que en este momento tienen el ojo mundial desde todos los puntos de vista, se empiezan una vez que se tienen los datos de una cierta seguridad en seres humanos, lo que ha dicho la fase 1 y 2, y de una cierta eficacia,
¿Qué significa? Para recordarlo, quien no tenga probablemente mucha familiaridad con estos términos de eficacia, eficiencia y efectividad. La eficacia es en condiciones de laboratorio, en condiciones experimentales, en el caso de seres humanos, muy controladas. La eficiencia, perdón, es en condiciones lo más parecido a lo real, y la efectividad generalmente tiene que ver con costes y con la realidad social. Hay un avance en todo esto porque no es lo mismo tener a sujetos de investigación altamente seleccionados en una fase 1, que son sujetos jóvenes sin ningún tipo de comorbilidad, precisamente para poder ver el efecto de lo que estamos probando, que tener en la fase 3 probablemente grupos que ya caigan dentro de esas categorías de vulnerabilidad. Habrán escuchado en las noticias que dentro de lo que ha dicho alguna de estas empresas farmacéuticas que están en fase 3 es que tienen un alto porcentaje de eficacia porque siguen las condiciones muy controladas, y un nivel de eficiencia que es aceptable porque están probando ya, por ejemplo, en adultos mayores. Una cosa que si han estado por ahí pendientes, y si no, yo aquí se los cuento, de los ensayos fase 1 o 2 de la inmensa mayoría de las vacunas, han estado haciendo pruebas fundamentalmente entre 18 y 55 años. ¿Por qué no en menores de 18? No solamente por la cuestión epidemiológica, sino por cuestiones ético-jurídicas. En menores de 18 es más complicado, como saben ustedes, conseguir un asentimiento y un consentimiento que solo el consentimiento por parte de adultos, que en general en el mundo, hay algunas excepciones, es arriba de los 18 años. ¿Y por qué hasta 55? Pues porque como el corte para el inicio de muchas comorbilidades con los adultos mayores empieza a partir de 60, se tenía también la necesidad de saber que no hubiese otros factores de confusión para poder intervenir del modo más puro, entre comillas, posible. Y aquí están las 10 que están probándose en el mundo. Las voy a mencionar también un poquito más adelante. Están resumidas en esta tabla. Viene del lado izquierdo el desarrollador o fabricante, es decir, la empresa que está por detrás de todo esto. ¿Qué plataforma biológica tienen? Que lo podríamos resumir en virus inactivados, en vectores vectores virales no replicantes. Hay también la posibilidad de vectores virales replicantes en el mundo de las vacunas, de subunidades proteicas y muy probablemente a nivel puramente científico, perdón, si es que existe lo puramente, lo entrecomillo, las vacunas de RNA. Hay que recordar que en este momento no hay experiencia mundial de vacunas de RNA. En el momento que se apruebe una de estas, va a ser la primera vez en el mundo que tengamos una vacuna en fase 4, es decir, aprobada por una agencia reguladora en algún lado del mundo o en varios, que sea de RNA. Se han probado en otras intervenciones biomédicas, pero no en el mundo de las vacunas. Este esquema es muy importante, es muy interesante. Apareció en julio en Nature y hay una revista de divulgación científica, Scientific American, que la replicó en inglés, y la versión española de esta revista es Investigación y Ciencia, que muy probablemente habrán visto porque pues tiene cosas muy interesantes, sobre todo cuando da uno clase en pregrado. Le facilita a uno muchas cosas muy actuales con investigadores que hacen difusión y que son pues de primera línea. Entonces aquí está representado, no me voy a meter en muchos detalles por cuestiones de tiempo, qué es lo que ocurre a nivel biológico cuando tenemos una vacuna con virus, en este caso vámonos del lado izquierdo, atenuados o inactivados. Me voy a regresar aquí. Lo que tenemos en los proyectos de vacuna en el mundo son virus inactivados. ¿Qué significa el virus atenuado? Que por algún medio físico-químico está, digámoslo en términos muy coloquiales, medio atarantado y muy probablemente no cause infección, pero siempre las vacunas con virus atenuados tienen el riesgo de llegar a causar infección en algún sujeto de investigación. Por eso, al menos desde el punto de vista del sujeto de investigación y después de los seres humanos, lo ideal es buscar virus inactivados, es decir, que completamente se haya eliminado la posibilidad de causar enfermedad. Ahí se tienen algunos proyectos de vacunas. Luego, las vacunas con vectores víricos, de estas se tiene mucha más experiencia en el mundo. Varias de las vacunas que se utilizan en los esquemas de vacunación, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, tienen el esquema de vectores víricos fundamentalmente no replicativos como el del adenovirus. Habrán escuchado que, por ejemplo, el vector viral que está utilizando la de AstraZeneca es un adenovirus modificado. Un adenovirus modificado precisamente para que no tenga la posibilidad de replicarse en el organismo. También hay modelos en otras vacunas
de vectores virales que sí son replicativos, es decir, que el virus tiene la posibilidad de replicarse dentro del cuerpo, y ahí se ha utilizado mucho el virus del sarampión. Como saben ustedes, sarampión es el modelo para muchas cosas en enfermedades infectocontagiosas de origen viral. Y del lado derecho ya hay también en el mercado vacunas con subunidades proteicas, y ahora lo que se tiene dentro de algunas de estas vacunas, de proyectos de vacunas, es la proteína S, la de la espícula, y la proteína M, como antígenos para que el sistema inmunológico se pueda preparar en contra de ellas. Hay proyectos con lipoproteínas, partículas similvíricas y otra serie de situaciones que todavía no llegan a esta fase 3. Y esta es la enorme novedad que mencionaba yo, las vacunas de ácidos nucleicos. Fundamentalmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues en términos muy sencillos, al introducir, en el caso de estas vacunas que están en fase 3, las dos que están en fase 3 son de RNA, no de DNA, aquí vienen todos los modelos posibles para vacunas. El RNA se introduce en la célula, los ribosomas de la célula empiezan a producir la partícula proteica que viene codificada en ese RNA, y esta partícula proteica, al ser una partícula que no corresponde al genoma de la célula huésped la expone, y hay que recordar aquí una serie de cuestiones biológicas con el complejo mayor histocompatibilidad, y eso desarrolla, al exponerse esta proteína extraña, que el sistema inmunológico la reconozca y pueda generar anticuerpos para poder defenderse. Entonces, esto se ha utilizado en otro tipo de condiciones biomédicas, se ha utilizado en tumoraciones, se ha utilizado en otras cuestiones para inducir este tipo de inmunidad. Y ahora estamos en un momento histórico de verdad. Parece que vamos a ver que sea la primera vez que se autorice en el mundo. Si todo esto sale bien, si toda la fase 3 nos indica que hay seguridad, que hay eficacia, un nivel de eficiencia cuando se empieza a ampliar más o menos aceptable, y que la posibilidad de producción es aceptable, voy a llegar a ello más adelante, se pasa entonces a la fase de aprobación por la agencia reguladora, que lo mismo puede ser la agencia europea, la FDA, COFEPRIS en el caso de nuestro país, la ANMAT en el caso de Argentina, que es el país con el que se hizo el convenio con AstraZeneca para la producción y distribución de vacunas no solamente en estos dos países, sino en toda América Latina. Es un proyecto bastante ambicioso y bastante interesante. Y esto también tiene que ver con nuevos acuerdos, nuevos entre comillas, porque no es a partir de la pandemia, sino a partir de por lo menos un par de décadas, en donde se ha buscado que cuando una agencia reguladora de alta calidad aprueba un fármaco o una vacuna, otra agencia reguladora de alta calidad también lo apruebe. ¿Qué quiere decir esto en términos coloquiales? Pues que si lo aprueba la agencia europea, lo apruebe la FDA sin tanto tiempo y sin tanta revisión, confiando en que el proceso de revisión de la agencia europea fue adecuado. Y parece ser que son confiables con lo que tienen. Entonces, ahora se ha hablado mucho de estos procesos de intercambiabilidad para poder aprobarlo más rápidamente en los países y que legalmente no haya impedimentos una vez que se generen las vacunas para poder importarlas y distribuirlas. Y entonces empezaría, no sabemos muy bien cuándo, pero probablemente el año que viene en adelante, la llamada fase 4 o de farmacovigilancia. Es una fase que no termina nunca, porque a partir de que se empieza a aplicar, en este caso la vacuna, o cuando se aprueba un fármaco, tiene que estar abierta siempre la posibilidad de recibir información para poder saber qué es lo que está ocurriendo con los sujetos que les están poniendo esta novedad terapéutica. Una cosa es que haya pasado las fases clínicas y otra cosa ver qué ocurre ya a nivel masivo, a nivel poblacional. Por eso esta fase no termina nunca, porque luego puede haber alguna cuestión farmacogenómica o qué sé yo, alguna cosa rara que tenga que saber la agencia reguladora para tenerla por ahí en cuenta y poder seguir evaluando de por vida la seguridad de lo que se está aplicando con seres humanos. Entonces, esto no termina nunca. Hay algunas condiciones que en este momento, por el drama que estamos viendo con la pandemia, yo creo que no va a ser posible de inmediato hacer, pero será necesario hacer, que se llaman ensayos de introducción. Por ejemplo, una vez que se aprueba un fármaco y si se aprueba, por ejemplo, en Europa y lo aprueba después la COFEPRIS en nuestro país, pues lo que se puede hacer es hacer un pequeño ensayo para probar ese fármaco en población mexicana y ver que no tenga ningún efecto. Como ahora no estamos para mucho tiempo, pues probablemente eso se vaya llevando a cabo más bien en la pura farmacovigilancia y no con estos ensayos de introducción. Suponiendo que se consiga la aprobación de alguna de estas vacunas, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta que es absolutamente necesaria? Pues que hay una fase técnica de producción, en este caso de la vacuna. Es decir, no es lo mismo pensar en el paracetamol o en la aspirina, que ya hay cadenas de producción en todo el mundo que hacen esto,
que un producto biológico nuevo que se tiene que envasar para todo el mundo, porque todo el mundo le interesa, porque todo el mundo lo quiere. Entonces, tiene que haber una serie de fases también para la producción masiva de esto que estamos hablando. Aquí viene la recepción de la materia prima, esto ya estamos hablando del aspecto puramente técnico a nivel de las industrias que van a hacer esto, la fabricación de antígeno a granel, piensen ustedes la enorme complejidad que tiene, teóricamente hablando y después desde el punto de vista práctico, producir miles de millones de dosis, no de una, de varias vacunas. Porque imagínense que más o menos en diciembre, que es todo el mundo donde tiene puesta la mirada para que se apruebe todo esto, que en diciembre se aprueben 3 vacunas. No lo sabemos. Se puede aprobar una, se pueden aprobar 3, no se puede aprobar ninguna, no lo sabemos. Esa es la cruda realidad en este momento. Pero en el momento que se apruebe, millones, miles de millones de personas van a estar esperando la vacuna que salga. Entonces hay que pensar en esta fabricación a granel, la formulación propiamente de los viales, el llenado en los envases, todo esto piensa en a nivel masivo, el empacado, la distribución con la liberación de los lotes, el envío a todos los países y dentro de los países a cada región y a cada comunidad. Esto va a ser un problema que voy a mencionar más adelante. ¿Y esto cuánto tiempo lleva? Pues el tiempo promedio para una vacuna son más o menos 2 años. Eso es lo que normalmente ocurre. Ya hay experiencia, afortunadamente, de reducir muchísimo esto a medio año. ¿Con qué? Con la vacuna estacional de influenza. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí viene más o menos un calendario apretado de cómo es posible en medio año de hacer el rastreo de los virus de influenza que están circulando en el hemisferio norte en un determinado momento del año y en el hemisferio sur en otro determinado momento del año. Aquí voy a ver si se ve, espero que sí, un videíto. Ahí está corriendo, espero que se vea. ¿Y por qué lo vemos con Sanofi Pasteur? Pues porque es la macroindustria que produce vacuna de influenza y a la que nosotros como país le compramos. Como ven, el panorama es bastante complejo, es difícil de pensar todo esto junto, pero hay que tenerlo por ahí en la cabecita para poder hablar de los desafíos bioéticos en esta segunda parte de la charla y esto, otras repercusiones a otro nivel. Me parece a mí, desde la perspectiva que les voy a comentar, que la base para otro tipo de desafíos están precisamente desde el punto de vista del análisis ético. Una vez que se sepa toda esta situación científica, pues vienen los desafíos bioéticos. Aquí les estoy mostrando, y ustedes que se relacionan con el mundo de la ética no les va a sonar del todo extraño, algunos de los documentos que son relevantes para el mundo del análisis de los proyectos de investigación desde el punto de vista bioético. Estamos viendo en rojo, en el 47, el Código de Nuremberg,
En azul, la Declaración de Helsinki, desde la primera versión del 64 hasta la última que tenemos vigente de 2013, que voy a citar más adelante. Por ahí en un tono como café, marrón, el informe Belmont de 1978. En verde, las pautas SIOMS, que aparecieron en 1982 y que la última versión que tenemos engloba las pautas biomédicas y las pautas epidemiológicas de 2016. Y por ahí en negro, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. No es específicamente un documento en materia de ética de investigación, pero sí nos da un panorama bioético importante para considerar, porque habla de algunas cuestiones abstractas que son relevantes para la bioética, como la justicia, la vulnerabilidad, los grupos especiales, la dignidad humana, los derechos humanos, una serie de cuestiones que son relevantes para todo esto. Y el sello que estoy poniendo ahí nacional corresponde en 1987 al reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, que es uno de los mínimos legales que hay que cumplir en materia de investigación, y en 2014 la norma oficial mexicana para investigación en seres humanos. Entonces tenemos todo esto en la base de las regulaciones para poder trabajar en comités de ética en investigación y no suponer que esto sale solo o que el puro análisis científico es suficiente. Voy a mencionar más adelante, como decía, a la creación de Helsinki, la versión de Fortaleza y a las pautas SIOMS. Antes de ello, quiero ver rápidamente un análisis teórico que hizo este hombre hace 2 décadas y que impactó enormemente, no solamente en los Estados Unidos, porque es norteamericano, sino en los 2 documentos que voy a mencionar como centrales, tanto la Declaración de Helsinki como las pautas SIOMS. Este hombre es Ezequiel Emanuel. Ezequiel Emanuel, después de una serie de investigaciones que se llevaron a cabo con virus de inmunodeficiencia humana en la década de los 90, se planteó una pregunta que hoy es totalmente vigente. Si tenemos el código de Nuremberg, la declaración de Helsinki, las pautas SIOMS, regulaciones legales, y luego menciona todas las regulaciones legales que tenía en ese momento en los Estados Unidos, trabajando en aquel momento en los NIH, en el National Institute of Health, se pregunta él en estos artículos, ¿qué hace que una investigación clínica sea ética? What makes clinical research ethical? Este es un artículo del 2000. Como los National Institute of Health hacen mucha investigación internacional, se plantea esta misma pregunta no solamente para su propio país, sino para la investigación que hacen en el mundo. Y 4 años después, en el 2004, publica el grupo con el que trabajaba en los NIH, David Bendler y Christine Grady, están todavía en el Departamento de Bioética de los NIH. De hecho, en este momento, Christine Grady es la directora del Departamento de Bioética y si les suena, pues es la esposa del doctor Fauci. Entonces, en 2004, este mismo grupo, junto con Jack Killen, publica una nueva revisión, una reconsideración de qué hace que la investigación clínica sea ética, pero en países menos desarrollados, les llamo yo, y así como viene en el título, países en desarrollo. ¿Por qué entre 2000 y 2004 ocurrieron estas situaciones? Pues porque en el 2000 se modifica uno de los párrafos de la Declaración de Helsinki que tenía que ver con el placebo, otro párrafo en el 2002, en el 2002 se modifican las pautas SIOMS, entonces hay todo un revuelo mundial por las investigaciones que estaban teniendo lugar con virus de inmunodeficiencia humana en seres humanos, en mujeres embarazadas, en niños, en África, en Asia, en el lejano oriente, acerca de las intervenciones que estaban teniendo. Entonces había mucha necesidad de reflexión y él hace lo suyo y esto que vamos a ver repercute enormemente en los documentos que voy a citar. Él plantea que hay 7 requisitos éticos y que estos requisitos éticos se amplían a un 8º, es decir, no es que se reduzcan, sino que son 8 cuando se trabaja de países desarrollados en colaboración con países menos desarrollados. Lo voy a mencionar también rápidamente porque si no se me va a acabar el tiempo. ¿Qué requisito es el primero? Valor social o científico. Él da con cada requisito una explicación, es decir, qué quiere decir esto desde esta perspectiva teórica que está analizando él, una justificación de valores, finalmente la ética trata de valores, de eso va la ética, de que realicemos valores en el actuar, en este caso en el actuar científico, en la ética de la investigación científica. Y pone una cosa que a mí me parece totalmente crucial para poder trabajar en el mundo real de los comités de ética de investigación, los conocimientos necesarios para evaluar. Es decir, el comité de ética de investigación no son unos señores muy viejitos que ya no tienen nada que hacer y como estaban jubilados los metieron por ahí a que digan qué cosa es el bien y el mal. No.
Tampoco se trata de un grupo de personas que por buena voluntad se reúnen para ver qué es lo que creen que resulta bueno para la investigación. No. Hay que tener una sólida formación en ética, desde luego, una sólida formación científica para que no se imaginen lo que es la ciencia, sino para que efectivamente en el momento que evalúen el valor científico, y estamos hablando de comités de ética, sepan la calidad del proyecto de investigación. Probablemente estarán pensando que efectivamente hay un comité de investigación que revisa aquello, y si todo funciona bien, la revisión del comité de investigación puede ser muy buena, pero no siempre funciona esto muy bien. Sí, que podemos discutir, y continúo. El segundo punto es la validez científica. Nuevamente volvemos a aspectos teórico-metodológicos y estadísticos. El tercer punto es la selección equitativa de los sujetos. Esto está presente, desde luego, desde el informe Belmont y se va desarrollando en diferentes normativas en el mundo. La razón riesgo-beneficio favorable, que como conocen ustedes, significa que los beneficios personales, los beneficios que reciben los sujetos de investigación superen los riesgos. No basta con el valor social o científico. Debe haber valor social o científico. Es decir, esto es una condición, Ezequiel Emanuel supone, como buena persona que se dedica a la bioética, con una formación muy integral, me faltó mencionarlo, pero es médico, es internista, tiene una maestría en ciencias políticas, tiene una trayectoria muy, muy interesante desde el punto de vista asistencial, por un lado, desde el punto de vista ético, por otro lado, y desde el punto de vista regulatorio, cuando estuvo en los NIH. El quinto de los puntos es la evaluación independiente. Esto siempre va a tener problemas por la localización de los comités de ética en investigación, que lo más común, por lo menos en nuestro medio y en general en América Latina, es que se encuentren localizados no de modo independiente, sino dentro de la misma institución. Entonces, claro, si mi compadre presenta el proyecto de investigación y yo estoy en el comité de ética, aunque no lo declaren y aunque no se suela tener esto en la... Eso es un conflicto de interés. Tanto si lo presenta mi compadre como si lo presenta con el que me peleé la semana pasada. El conflicto puede ser a favor o en contra. Entonces, en un mundo ideal debería existir un comité fuera de la institución. Recuerden ustedes la nomenclatura que tienen los comités en Estados Unidos. El IRB es Independent Review Board. ¿Por qué? Porque está fuera de la institución, precisamente para que no haya conflictos. Luego viene el sexto punto, que es el del consentimiento informado. Yo siempre digo en mis charlas, estamos hablando del consentimiento informado desde el Código de Nuremberg y seguimos hablando del consentimiento informado. Es decir, ya pasaron prácticamente 70 años de aquel documento y seguimos haciendo énfasis en que no se lleva a cabo de un modo adecuado. El séptimo punto es el respeto por los sujetos inscritos, y esta es una cosa muy interesante porque, al menos en el informe Belmont, que impactó en la regulación jurídica en los Estados Unidos, se entendía que el principio de respeto por las personas tenía la aplicación práctica del consentimiento informado. Ezequiel Emanuel dice sí, pero no. Es decir, ¿es necesario el consentimiento informado? Claro que sí. ¿Es suficiente para suponer que estamos respetando a los sujetos? Él dice que no. Él dice que hay que decirles también que tienen la posibilidad de salirse de la investigación, que se va a proteger la privacidad, la confidencialidad, hay que darle información de riesgos, beneficios, información de otros resultados de investigación clínica, que en este momento son cruciales en el mundo de las vacunas, y la vigilancia continua de su bienestar. Por si tienen cualquier evento adverso, darles el tratamiento correspondiente. Y el octavo punto, que me parece totalmente relevante a lo que estamos viviendo hoy en este país, no necesitamos ir a otro lado, lo que llama Ezequiel Emanuel y supo la asociación de colaboración. Es decir, si ya empezó la empresa de CanSino Biologics haciendo su ensayo fase 3 en México y va a iniciar en estos días Janssen a hacer los estudios de fase 3, claro, se van a llevar datos científicos, se van a llevar información que le va a servir eventualmente a todo el mundo, si todo sale bien, pero ¿qué van a dejar aquí? Es decir, el supuesto que tiene Ezequiel Emanuel es que cuando un país tiene un mayor desarrollo científico, tecnológico, económico, como para poder tener la capacidad de llevar a cabo este tipo de investigaciones, tienen una obligación ética, tienen una obligación moral de dejar algo inmaterial en el sitio al que van. Es decir, capacitar de alguna manera a investigadores, a personal que maneja cuestiones de ética, precisamente para la revisión de los protocolos en estos sentidos. Entonces, esto también lo podremos profundizar y me parece totalmente necesario en este momento con los proyectos de vacuna.
Si hablamos de la Declaración de Helsinki, para ver específicamente algunos comentarios someros de algunos problemas, el párrafo 34, que es una de las grandes innovaciones que tiene la versión de 2013 respecto de la de Tokio de 2008, son lo que se llaman aquí las estipulaciones post-ensayo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer el párrafo y vamos a ver qué quiere decir para interpretarlo un poco más claro. Dice textualmente: antes del ensayo clínico, los auspiciadores, investigadores y los gobiernos de los países anfitriones deben prever el acceso post-ensayo a todos los participantes que todavía necesitan una intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo. Esta información también se debe proporcionar a los participantes durante el proceso del consentimiento informado. Aquí termina el párrafo y yo agregaría, desde luego, a nuestro contexto nacional real, que esto es una exigencia de lo que dice el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Es decir, ahí viene explícitamente no el acceso post-ensayo, pero sí las condiciones mínimas que se tienen que decir al sujeto potencial de investigación. Sigo, es que por acá había un aviso en el chat y me confundo un poquito, pero continúo, por si me iban a decir algo a mí, pero parece que no, todavía estamos con unos minutitos para terminar. Entonces, aquí la pregunta crucial es, ¿qué significa esto del acceso post-ensayo? Pues en términos muy sencillos, cuando mencioné yo la fase 2, dije que se dividían los sujetos de investigación en dos grupos, fundamentalmente cuando no hay una intervención probada, es decir, el grupo de la intervención y el grupo de placebo. El grupo al que se le hace una intervención que en el fondo no tiene un efecto farmacológico, pero que algo se le hace para que ninguno de los dos grupos sepa en qué lado está. Hay que recordar que en el enmascaramiento, en la fase ciega, los sujetos de investigación no saben qué es lo que están recibiendo y los investigadores no saben qué es lo que están aplicando. Esto lo va a saber en un momento posterior, pues el bioestadístico, las personas, son grupos muy grandes en estos casos, que hagan el análisis de los datos para poder ver si matemáticamente puede hacerse una inferencia estadística que muestre que sí hubo el efecto que se estaba buscando. Entonces, esta es una cosa crucial. ¿Qué es lo que significa entonces el acceso post-ensayo en esta situación de estos dos brazos? Pues que si resulta que la intervención, en este caso de la vacuna, tuvo un efecto favorable, a aquellos sujetos que participaron en el lado del brazo placebo, debería de brindárseles, una vez que se apruebe la vacuna, o antes, si esto es posible, la posibilidad de recibir el producto biológico para beneficiarse por haber participado ellos en la investigación. Es decir, estas 10,000 personas que van a participar en el ensayo de CanSino, CanSino es una empresa privada que se va a forrar en dinero cuando empiece a vender la vacuna. Entonces, parece justo que por lo menos los sujetos de investigación que participan en el ensayo clínico reciban algo como beneficio. Como mínimo, si la vacuna resulta eficaz, eficiente y segura, recibir el producto biológico. Esto es lo que quiere decir más o menos el acceso post-ensayo. Ahora, aquí vienen dos grandes preguntas que no hay respuesta para esto y que tenemos que seguir pensando. Si un ensayo que evalúa una vacuna candidata muestra eficacia, puede mostrarlo a las 10. ¿Debería ofrecerse la vacuna a los receptores de placebo en ese ensayo? De acuerdo a lo que acabo de mencionar yo, parece ser que sí. ¿Cómo se complica esta primera pregunta? Pues con una pregunta pensando que tenemos 10 proyectos en el mundo. Si un ensayo que evalúa una vacuna candidata muestra eficacia, debería ofrecerse la vacuna a los participantes en otros ensayos de vacunas. ¿Por qué hacer esta consideración? Porque lo que dicen las directrices en general de ética de investigación es que si hay un tratamiento o en este caso una intervención probada que sea eficaz para una determinada condición, no se le debe de quitar a los sujetos y en el caso del desarrollo del protocolo de investigación, lo que se tiene que hacer es comparar la nueva intervención con la intervención ya aprobada. Es decir, si en diciembre tenemos 3 vacunas que muestren eficacia, si los datos dicen, voy a decir cosas al azar, que la vacuna de Astra resultó más eficaz que CanSino Biologics,
La de Astra es de un vector viral no replicante, la de CanSino es de RNA. Se le debería de ofrecer a los de CanSino, del lado del brazo placebo, la vacuna de Astra. Esto tiene enormes discusiones en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque en la ética de la investigación, como dije, hay que ofrecer el mejor tratamiento disponible. En este momento no sabemos cuál es el mejor tratamiento disponible o el mejor método preventivo. Entonces, aquí hay una serie de preguntas en donde empieza ese terreno que llamaba yo al principio de la elucubración, el terreno más pantanoso para poder ofrecer respuestas. Las pautas SIOMS, que así les denominamos en la jerga de la investigación, de la ética de la investigación. El nombre del documento es Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Relacionada con la Salud con Seres Humanos. Es un documento que aparece en 1982, que no le hicieron mucho caso hasta la revisión que hicieron en el 2002, precisamente por los abusos en países menos desarrollados, y que tiene la inspiración de que los países desarrollados no hagan lo que les dé la gana en los países menos desarrollados. Yo creo que todos los que hacen ética de investigación deberían de conocer muchos documentos, pero lo mínimo del mínimo es la reglamentación legal en México y la declaración de Helsinki y estas pautas. Es lo mínimo del mínimo del mínimo. ¿Qué dicen estas pautas? Dicen muchísimas cosas. Son estas 25 pautas y son 150 folios. Desde luego, dedicarse a ética de la investigación no es que lee uno un parrafito y con buena voluntad ya la hizo. No. Aquí pongo solamente el número de la pauta y el título de la pauta, precisamente para englobar dos comentarios con este documento. Pauta número 5. Habla de la opción de control de los ensayos clínicos. Es decir, si se tuvo el brazo placebo, cuáles son las consideraciones éticas para utilizar placebo y cuáles son las consideraciones éticas de los accesos post-ensayo en el caso de los sujetos que recibieron placebo. No todas las vacunas están teniendo una comparación contra placebo. Por ejemplo, en el caso de Janssen, el brazo con el que están comparando no está recibiendo placebo, sino que está recibiendo la vacuna de influenza. ¿Esto qué puede modificar? Pues por un lado no solamente el análisis estadístico, porque efectivamente con influenza van a encontrar una cierta respuesta inmune, pero no de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, evidentemente, sino anti-influenza. ¿Por qué esto es una cosa relevante desde el punto de vista ético? Pues porque a estos sujetos de investigación ya les están dando en este momento una cierta protección, no para SARS-CoV-2, pero sí para influenza. Sabemos que no previene la infección, pero sabemos que disminuye la posibilidad de complicaciones graves. Entonces, tienen un cierto beneficio y eso ayuda, no solamente hace más complejo la parte del diseño, sino que ayuda desde el punto de vista ético. Y el otro que me parece relevante es la participación de las comunidades. Es decir, toda la ética de investigación contemporánea dice que de algún modo se tiene que considerar a la comunidad en donde vamos a intervenir para hacer investigación. Esto es crucial porque cuando nos ponemos a pensar que aquí en México el proyecto de vacuna de CanSino va a llegar a Guerrero, o ya llegó, y a Chiapas, si no me equivoco, en Ciudad de México, a Tlalpan, a Iztapalapa, ¿va a llegar porque hay un enorme involucramiento de la comunidad o precisamente por lo contrario? Dejo la pregunta retórica al aire y luego si quieren la discutimos. Probablemente el problema ético más serio que se ha discutido en estos meses es lo que se denominan para el estudio de vacunas los challenge studies, que se ha traducido al español como estudios de exposición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a sujetos de investigación se les inocula con el virus SARS-CoV-2, después se les pone el producto biológico en estudio, es decir, se les vacuna y después se les inocula el virus para ver si tras la inoculación del virus con la previa exposición al producto biológico desarrollaron la inmunidad suficiente como para defenderse o no. A mucha gente le suena esto muy duro, muy feo, muy lo que ustedes quieran, gusten y manden, pero no es una cosa que se haya ocurrido ahora a raíz de la pandemia. Este tipo de challenge studies se han hecho desde hace mucho tiempo, hace más de 15 años, sobre todo con algunos estudios en que es difícil poder reunir al número de sujetos de investigación, por un lado, y por otro lado, donde es difícil el seguimiento en el tiempo. Donde se ha utilizado un poquito más, porque no son muy generalizados este tipo de estudios, en estudios de malaria,
Entonces, ¿qué se ha hecho con varios diseños de vacunas antimalaria? Pues se expone a los sujetos de investigación a una vacuna potencial, luego se les expone a la posibilidad de contagio con malaria. En algunos estudios es la exposición directa, en otros estudios es la exposición en la comunidad, es decir, exponerse, entre comillas, naturalmente a la posibilidad de enfermarse y luego estudiar la respuesta inmune y si fue suficiente como para prevenir la enfermedad. Esto tiene posicionamientos de la OMS, hay un artículo interesantísimo de revisión en Lancet con qué preceptos éticos deberían de aceptarse para poder llevar a cabo estos estudios y bueno, hay toda una literatura al respecto. Ahora, como ven, son bastante complejos los desafíos éticos y de alguna manera dependen de qué sea lo que se encuentren en los ensayos clínicos fase 3. ¿Qué desafíos sociales estamos enfrentando y vamos a enfrentar muy en breve? Pues aquí en la imagen, un poquito algo que se discutió al principio de la pandemia y que no tiene tanta repercusión en este momento, porque hay que seguir pensando, la posibilidad del contact tracing, del rastreo de contactos a través de aplicaciones electrónicas. Fue un desafío un poco más social, la cuestión de la privacidad de los datos, de la confidencialidad, de la aceptabilidad de todo esto. Bueno, a ese nivel, a nivel social, ¿qué desafíos tenemos? Pues me parece que uno de los enormes desafíos es la aceptabilidad a la propia vacuna. Una disculpa por el ruido de fondo, pero pues ya ven que la nueva normalidad lo lleva uno a esto. Entonces, en Science apareció esta encuesta muy interesante para ver qué aceptabilidad tenían los norteamericanos respecto al momento que se aprobara una vacuna en contra de la COVID-19, de aplicársela o no. Hay que recordar que en ese momento pues todavía estaba la campaña Trump-Biden y una de las enormes esfuerzos políticos, desde luego absurdo, de Trump era tener una vacuna antes de las elecciones para que votaran por él. No se puede mezclar de esa manera, no se debe, porque él lo mezcló, no se debe mezclar de esa manera las aspiraciones o intereses políticos de las cuestiones científicas, porque no funciona así la ciencia. Hay intereses políticos, desde luego que sí, lo voy a mencionar más adelante, pero no funcionan así. Entonces, si nos vemos del lado derecho, la forma como era la aceptabilidad en ese momento, resulta interesante que 2/3 partes de las personas encuestadas arriba de los 60 años aceptarían la vacuna. Claro, perteneciendo a un grupo vulnerable, pues era esperable, parece, habría que ver muchos detalles finos de la encuesta y de la interpretación de estos resultados, sería esperable, no voy a poner era esperable, que este grupo vulnerable la aceptara más. Me interesa que vean que las poblaciones con menor aceptabilidad, el promedio era más o menos la mitad, mitad de mitad, 49% contra 51%. 49% aceptaría y 51% o no sabe o no aceptaría. En el caso de la población negra sería la cuarta parte y en el caso de la población hispana la tercera parte. Es decir, no es casual que las poblaciones que viven una mayor discriminación social, un mayor rezago desde el punto de vista educativo en los Estados Unidos, como son estas dos poblaciones, tengan una menor aceptabilidad. Hay un enorme reto aquí en cuestiones educativas de divulgación de la ciencia. Ayer hablé en una mesa de divulgación de la ciencia que tuvimos en UAM Xochimilco, precisamente porque una enorme obligación moral que tenemos en este momento, quienes nos dedicamos de diferentes formas al mundo de la investigación, de la ética de la investigación y a todo esto, pues es hacer divulgación, que la gente sepa que si una vacuna sale al mercado, analizando bien cómo va a salir al mercado, pues que tiene las condiciones de seguridad, eficacia y adecuada producción para poder aplicársela. Si esto lo vemos en otros estudios, esta fue una encuesta con profesionales especializados, con la Asociación Americana de Enfermeras, y claro, tenían perfectamente claro, el 84%, que esto estaba ocurriendo muy rápido. El hecho de que ocurra muy rápido plantea una serie de preguntas que mientras no analice uno con un cuidado muy fino los detalles metodológicos, estadísticos y desde luego éticos, evidentemente da pie para la duda. Pero si eso lo que nos muestra, una vez que lo analicemos, es que lo que han hecho es acortar los tiempos sin demérito en la calidad, pues podría haber una confianza mayor de la que se suele tener. Acá otra encuesta que me adelanto para ver esta que me interesa más. Una encuesta mundial, me interesa porque ahí aparece nuestro país. Hacen una comparación de la aceptabilidad que tenía la población encuestada
en agosto en comparación a la aceptabilidad que se tenía en octubre. Si bien en los países encuestados, 15, la aceptabilidad disminuyó del 77 al 76%, es interesante que en México haya aumentado esta aceptabilidad del 75 al 78%. No es mucho, pero parece ser que al menos en nuestra población hay una mayor tendencia a aceptar la vacuna. Habría que ver por qué. Si analizamos datos, bueno, habría que ver muchas interpretaciones en este sentido. Cuarto y penúltimo punto, los desafíos políticos. Yo decía que la política estaba relacionada, pero de otro modo, y desde luego hay intereses políticos en todo el mundo por tener una vacuna. Llama la atención de que yo presenté la tabla con las compañías que están desarrollando esto y, por ejemplo, el Instituto Gamaleya casi nadie lo menciona y todo el mundo habla de la vacuna rusa. Entonces, es muy interesante el desafío político global que tenemos en el momento actual de hablar de la vacuna rusa, de la vacuna china, de la vacuna americana, la de Moderna, la vacuna del Reino Unido, la de Astra. Es decir, esta politización existe. Existe desde luego en nuestro país, que ha firmado todos los portafolios posibles para tener algún tipo de vacuna disponible en algún momento. Con el acceso post-ensayo, desde luego sería interesante ver qué compromisos están firmando. No lo han dicho y yo no sé si nos vamos a enterar en algún momento o hasta después, o no han tenido ningún tipo de compromiso de acceso post-ensayo. Éticamente es exigible por los comités, pero como nadie sabe cómo están trabajando los comités de ética tras las vacunas en este país, pues no sabemos muy bien qué sea lo que está ocurriendo. En el caso de CanSino, que ya empezó, aquí corrijo los estados por si me equivoqué, Guerrero y Oaxaca, estos casi 15,000 voluntarios, es interesante que van a alcanzar 9 entidades federativas. La vacuna de Pfizer, que fue la primera que se adelantó para decir que había un 90% de eficacia en sus datos, en ese momento el doctor Tedros Ghebreyesus pues dijo que era un avance importante, que es una cosa relevante para la humanidad. Tenemos también los proyectos de Moderna, la vacuna llamada norteamericana, y la Sputnik 5. También el nombre dice mucho de Sputnik 5. Es un revival de la Guerra Fría, me parece a mí. Es una nueva demostración de quién tiene la hegemonía en ciencia y tecnología a nivel mundial. Y todo esto, se presentó en la conferencia matutina de información que da el presidente de la República, lo presentó Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de Relaciones Exteriores, porque es el que tiene el encargo de estar haciendo estas gestiones, pues para que llegue la vacuna a nuestro país. Muy probablemente va a llegar no una, sino varias vacunas, y esto nos va a plantear, nos está planteando ya los desafíos inmediatos. En el momento que se aprueben las vacunas, probablemente varias, y en el momento que se tenga el acceso económico a ellas, ¿a qué grupos se va a empezar a vacunar? Va a ser el desafío, es el desafío que tiene en este momento todo el mundo, generar las políticas públicas de vacuna y determinar cuáles son los grupos que se van a favorecer primero. Hay algunos en donde la discusión es poca. Por ejemplo, si consideramos que en este país 1 de cada 10 infectados es personal de salud, por muchísimas razones, parece obvio que hay que proteger al personal de salud, al personal de primera línea que está en un mayor riesgo de infectarse y que ya en este momento no me quiero yo imaginar, muchos de ustedes tienen información psicológica, no me quiero yo imaginar el grado de burnout, el grado de desgaste profesional que tienen a estas alturas de la pandemia y viendo morir y enfermar a sus compañeros un día sí y otro también. Entonces, parece claro que profesionales de la salud tienen que recibir la vacuna en primera línea, así como ocurrió con la campaña de influenza de este año. Es decir, si bien semana epidemiológica 40 fue cuando se abrió a población general, desde semana epidemiológica 38 se estaba vacunando a personal de salud para que todo estuviese cubierto en el momento que llegara la semana 40. Si bien, como saben ustedes, la ola de virus de influenza más fuerte está por ahí de semana 30, es decir, a principios del año que viene, lo ideal es haber tenido ya la exposición a la vacuna y desarrollado la inmunidad. Después de este grupo, ¿quiénes son los que siguen? Se puede pensar en comorbilidades. ¿Cuáles y por qué? Si la comorbilidad que se escoge es obesidad, al menos en este país obesidad y sobrepeso, no nos dicen mucho porque es el 75% de la población. Y va a ser imposible que de un día para otro se vacune el 75% de la población.
Si se escoge hipertensión, pues estamos hablando de casi la cuarta parte de la población. Si se escoge diabetes, es casi la quinta parte de la población. Si se escogen las comorbilidades reunidas en una persona, es decir, el caso típico de la persona con obesidad, diabetes, hipertensión, pues habría que ver en qué población, porque hay diferencias entre la población rural y la población urbana. Y yo me voy a esto que apareció en un artículo muy interesante del JAMA, del Journal of the American Medical Association. ¿Qué va a pasar con los grupos rurales pobres? Es decir, estos grupos que si enferman no tienen recursos económicos para poder acudir ni siquiera rápidamente a una unidad de salud porque no tienen cerca unidad de salud. Piensen ustedes en los pueblos alejados de las zonas urbanas de todo nuestro país, en algunos lugares más, en algunos lugares menos. Ustedes pueden pensar en Morelos lo que tienen, yo pienso en mi estado natal, Chihuahua, y desde luego las comunidades rarámuris de la sierra de Chihuahua, pues están lejos de todo. Entonces, si llega a estas comunidades el virus, se van a diezmar de un modo increíble. Ha habido un cierto control a pesar de la transmisión comunitaria por esta disminución en el espacio social, pero tiene que haber grandes discusiones para ver cuáles son los grupos sobre los cuales se va a empezar a vacunar. Una frase de cierre del doctor Offit, es un reconocido microbiólogo, virólogo, vacunólogo, creador de la vacuna del rotavirus, que dijo esta declaración y que la ha tomado la OMS y muchos organismos internacionales. Con la excepción del agua potable, ninguna otra modalidad, ni siquiera los antibióticos, ha tenido un efecto tan importante en la reducción de la mortalidad. Está hablando de las vacunas. Entonces, es crucial, desde luego, desde el punto de vista científico y ético, el desarrollo de una vacuna, y para que se desarrollen del mejor modo posible, tienen que hacerse dentro de un marco ético. Con esto, pues yo me voy despidiendo. Siempre dedico todo lo que hago al amor de mi vida, a mi hija, porque el tiempo que le robo a ella lo paso con gente maravillosa como ustedes. Y aquí están mis correos electrónicos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Todavía hay algunos minutos, afortunadamente. Y si no tienen oportunidad de elaborar alguna pregunta, me pueden decir algo con toda confianza a estos correos electrónicos. El comercial lo traigo en el teléfono, y ahora con esta nueva normalidad, pues consulto bastante más frecuente el institucional de la UAM. Muchísimas gracias entonces a todas y a todos, y pues quedo yo a disposición a la sesión de preguntas. De acuerdo, muchas gracias, doctor Álvarez. Como siempre, muy interesante toda esta información, datos, ideas que nos trae. Como ya les comentaba, hemos tenido oportunidad de escucharlo en otras ocasiones. Sin embargo, pues actualmente con la contingencia sanitaria, pues era bastante pertinente orientar estos temas y ver qué se puede decir desde la ética de la investigación. Les había pedido a los asistentes si tenían alguna pregunta, pues que comenzaran a hacerla por el chat. No obstante, si ahora mismo alguien quiere tomar la palabra para hacerle alguna pregunta al doctor Jorge Álvarez, pues adelante, puede hacerlo. Muy bien, bueno, por acá hay una felicitación, lo felicitan por tan valiosa información y tan dinámica presentación. Sí, sobre todo eso tiene el doctor, que nos da mucha información y es bastante apegado al tiempo que le pedimos para su presentación. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta que por ahí quieran hacerle al doctor? Además, por supuesto, son bienvenidas todas las felicitaciones también que quieran hacer. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí con el comentario del doctor, pues habrán escuchado el refrán nacional de que con tantos años de mover el abanico, pues sería difícil no ceñirse un poco a los tiempos. Entonces, hago mi mejor esfuerzo, eso sí se los juro. Muy bien, gracias, doctor. También lo están felicitando aquí otro asistente, Jesús Romo. Muy bien. Bueno, ya viene una pregunta aquí
creo que es la doctora Esperanza, nuestra doctora Esperanza precisamente de aquí, del CIPSI, dice, ¿cómo estar seguros de que la vacuna que se implemente no va a generar efectos secundarios? Pregunta Esperanza. Doctora, adelante. Pues la pregunta es muy interesante, muy válida, muy legítima y la respuesta a lo mejor no es del todo satisfactoria. Primera consideración, en ciencia, como saben ustedes, nunca estamos seguros de nada. Estamos seguros de que no tenemos la seguridad. Seguridad es el 100% y no se puede garantizar ese 100%. ¿Va a haber efectos secundarios? Sí. De todas las vacunas tienen efectos secundarios. Si ustedes pues tienen niños o han estado en contacto con un menor cuando recibe una inmunización, una vacuna, muchas veces hay efectos secundarios, dolor en el sitio de la aplicación, fiebre, que son los más comunes. Entonces, sí va a haber efectos secundarios. La enorme pregunta es, ¿van a ser graves estos efectos secundarios? Por lo menos al día de hoy, con los datos publicados de fase 1 y fase 2, parece ser que no. Pero es que eso no se sabe hasta que tengamos en el tiempo la posibilidad de evaluarlo cuando la fase 4 se vaya extendiendo, es decir, cuando se esté distribuyendo en todo el mundo. En este momento hay algunas preguntas como esta que no tenemos datos para decirlo concluyentemente cuáles pueden ser estos efectos adversos, se llaman en el mundo de la farmacología. Muy probablemente la pregunta, esto me tocó en un grupo muy interesante de maestría que estaba yo analizando el acceso post-ensayo, estábamos analizando la declaración de Helsinki y preguntaba a una compañera estudiante del grupo, ¿ustedes se vacunarían? Si, no la vacuna, sino los proyectos de vacuna. Si llega CanSino a donde estamos nosotros y podemos participar como sujetos de investigación, ¿entrarían? Y yo dije, yo, Jorge Álvarez, pues la de CanSino, como es de mRNA, yo probablemente no le entre, pero si llegara la de Astra, que es un vector viral no replicante y que hay mucha investigación de eso en el mundo, a esa a lo mejor sí le entro. Entonces, hay muchas condiciones previas para analizar, para poder ver qué tipo de efectos secundarios se van a generar y cuáles generarían más efectos secundarios. Esa sería en este momento la respuesta, que yo creo que dejo más dudas que una respuesta, pero es que en este momento tenemos un mar de dudas en el mundo. Muchas gracias. Sí, doctor, gracias. También de Susana Gómez lo felicita por la información con relación de los documentos esenciales que se requieren para comprender la parte ética y la práctica. También lo felicita Carmen Olivia Romo Huerta, fue una excelente ponencia. Dice, mantengámonos informados de en quién sí podemos confiar, sí, de acuerdo. Aquí la maestra Gaby Ramírez dice que muchas gracias, doctor Álvarez, información muy importante e interesante. Permite reflexionar mucho sobre el tema. Felicitaciones. Yo, aprovechando que tengo la palabra, quería preguntarle algo, doctor. A propósito de estos porcentajes, ¿no? Estimaciones que nos estaba mostrando acerca de esta disposición que habría en diferentes países para ponerse la vacuna. Pues bueno, lo que ha ocurrido en nuestro país para el manejo de esta contingencia sanitaria, pues han sido estas charlas informativas, ¿no? que ha dado el subsecretario de Salud. Y eso, ese ejercicio pues ha servido también no únicamente para informar sobre las cifras de decesos, etcétera, sino también, por lo menos ha sido esa mi percepción, un poco tratar de pues acercar este conocimiento científico, aterrizarlo y tratar de que pues el ciudadano pues comprenda las dificultades que genera sobrellevar este problema, cuando se habla de achatar la curva, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sin embargo, también yo he visto que no necesariamente la población ha terminado de asimilar esta información. Vemos que diferentes estados pues tienen también diferentes semáforos. La pregunta sería, ¿qué tan efectiva ha sido este ejercicio? ¿Cree que ha ayudado a la concientización? ¿Cree que ha
este manejo, digamos, de información, tratando de aterrizarlo a la comprensión del ciudadano promedio ha sido efectiva, o de plano pues no ha habido pues la suficiente claridad como para entender cómo ha sido el manejo de la pandemia en México? Es una muy buena pregunta y yo creo que hay que dividirla en algunas secciones. Desde luego, por un lado, hay una obligación del gobierno de informar a la población de qué es lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros en nuestros hogares o en nuestro trabajo no tenemos la posibilidad de conocer qué es lo que está ocurriendo. En enero, por ejemplo, no sabíamos qué estaba ocurriendo en China si no nos avisan. Es decir, hay una obligación del gobierno de hacer eso, por un lado. Una cosa es informar y otra cosa es, de alguna manera, divulgar, educar, que es una cosa más compleja, capacitar, no se diga porque ya se requieren ciertas habilidades. Entonces, tiene una cierta obligación el gobierno y se va diluyendo en otros campos que también son importantes. A partir de las estrategias de comunicación, de información que da el gobierno, pues está toda esta idea que es una cosa importante dentro del mundo de la salud pública, precisamente de la promoción a la salud o de promover conductas que disminuyan la posibilidad de enfermarnos. En este caso, conductas que disminuyan la posibilidad de contagiarnos del virus para no tener la infección y eventualmente la enfermedad. Y desde luego no llegar a los casos graves, hospitalizados y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre entre que el gobierno brinda esta información y llega a la población? Pues un montón de cosas, dentro de las cuales ha habido un fenómeno también que se había analizado antes, pero que ahora ha sido una de las explosiones en materia de análisis, que es el de la infodemia. Hay conferencia de prensa, habrán visto ustedes, de la OMS, hay conferencia de prensa de la OPS, hay conferencia de prensa del Gobierno de México. Muchas entidades federativas tienen su conferencia de prensa local. No sé ustedes en Morelos, pero aquí en la Ciudad de México la jefa de gobierno da su conferencia de prensa prácticamente diaria. Los lunes y los viernes es cuando yo la puedo ver, porque no se pueden ver todas las conferencias al mismo tiempo. Es imposible seguir toda la información en cualquier formato que esté saliendo en este momento. Ahora, con tantas conferencias, de alguna manera llega esta información a la población. Y la población no siempre tiene, sobre todo la que necesita realmente trabajar para vivir. Se nos olvida a veces esta situación cuando ve uno el desplazamiento de personas en el espacio público. Pero antes de la pandemia, es decir, con datos al año pasado, alrededor de 48 millones de habitantes de este país estaban en pobreza extrema. Es decir, no tenían la capacidad de sobrevivir más que con el trabajo diario. Es decir, ¿tienen algo para el día de mañana? No, no tienen para comer mañana. Para mañana tienen que salir a buscar algo para poder comer. 48 millones de personas. Entonces, cuando la gente se desespera por ver a gente en el espacio público, prácticamente la mitad de nuestro país tiene que estar en el espacio público para conseguir que llevarse a la boca. Los que tenemos el privilegio, porque es un privilegio estar en este momento en nuestra casa, enfrente de un cuadro para poder hablar de estas cuestiones, tenemos que concientizarnos un poquito en este sentido. Hay gente que está enfrente del cuadro y no tiene esta noción y entonces empieza a atacar a la gente que viene al espacio público. Entonces, hay un problema dentro de la infodemia, con un lado positivo de que tenemos mucha información y luego necesitamos otras herramientas para poder analizar adecuadamente esa información. Estoy dando solamente un dato de pobreza como otros que podría dar. Y luego, para terminar, hay una cosa, me parece positivo en este sentido lo que ha hecho entonces el gobierno de México, las conferencias y las conferencias en el mundo. ¿Qué cosa están haciendo mal desde mi perspectiva? Están considerando, no sé qué tanto hayan visto las conferencias, pero todo el discurso de las conferencias se podría resumir en: 1, la ciencia es buena; 2, la ciencia, entendiendo su ciencia, solamente la epidemiología, tiene todas las respuestas y a partir de ahí hay que tomar todas las decisiones. 3, los que sabemos, los técnicos, son los que les vamos a decir a los demás lo que tienen que hacer. Ustedes ahí en su casita háganos caso. Entonces, la enorme deficiencia que tienen es que no están considerando muchos aspectos psicosociales de los seres humanos. Decirle a alguien quédate en casa cuando tiene que salir a trabajar para comer es un absurdo. Decirle a alguien quédate en casa cuando es una mujer que puede tener al violentador adentro es absurdo.
Decirle a una persona trans, quédate en casa y que no vaya a recibir sus hormonas, o las personas seropositivas el tratamiento contra el VIH-Sida, es un absurdo. Es decir, epidemiológicamente pueden tener mucha razón, pero si no consideran estos aspectos psicosociales, estamos condenados a ver lo que está ocurriendo, que en el espacio público hay gente que podría estar en su casa y al no comprender muchas cosas o no conocerlas, está en el espacio público y está llevando a una mayor transmisión comunitaria. Que tengamos un número para nada honroso de los 96,000 muertos más que llevamos. Por tasa no tenemos el cuarto lugar, como dicen en el mundo, tenemos el lugar número 12, pero sigue siendo una tasa alarmante. La tasa de letalidad es difícil de comparar y hay una serie de cuestiones epidemiológicas técnicas, pero sí creo yo que hay deficiencias en esto. ¿Por qué? Por no considerar la psicología y no considerar los factores sociales. En el momento que consideren esto, no sé yo si va a ocurrir o no, creo que vamos a tener un mejor control de la pandemia en el país y en el mundo. Gracias. Gracias, doctor. Muy interesante su respuesta. Da para mucho más, aunque pues ya se nos agota el tiempo y bueno, de lo que comentaba de la información, bueno, acá hasta donde yo sé no ocurre así con el gobierno estatal, pero bueno, así la cosa. A lo mejor en una cancha encontramos a nuestro mandatario. Y también aquí hay una felicitación al doctor Álvarez. Es importante su comentario sobre los factores psicosociales y totalmente de acuerdo. Eh, por ahí me parece que me habían comentado que en Facebook había algunas preguntas. Si no, creo que lo podríamos dejar hasta aquí porque ya estamos sobre el tiempo, si están de acuerdo. Bien, pues bueno, pues ya saben, en esta virtualidad, pues también es algo anticlimático este momento de, pues agradecerle nuevamente al doctor por su participación en esta jornada de capacitación. Le vamos a enviar, doctor, su constancia electrónica, pero me gustaría de todas maneras hacer este protocolo y decirle que el Centro de Investigación Transdisciplinaria en Psicología, a través del Comité de Ética en Investigación, agradece al doctor Jorge Alberto Álvarez por su valiosa participación con la conferencia Criterios Bioéticos en la Investigación sobre vacunas para COVID-19 en el marco de la 6ª jornada de capacitación, consideraciones éticas en estudios en tiempos de pandemia, celebrada el día 12 de noviembre de 2020. De verdad, muchas gracias, doctor. Fue muy interesante, muy rica su participación el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos, al grupo que organiza todo esto, al doctor Gerardo Maldonado, que si no me equivoco nos conocimos una vez en el Ramón de la Fuente, en un curso, y a partir de ahí empezamos con algunas cositas y bueno, es un gusto, es un honor las invitaciones y yo sigo disponible. Si encuentro las preguntas en Facebook, por ahí las contesto, pero soy muy malito para orientarme en Facebook, entonces si por ahí alguien me etiqueta para poder llegar a donde está esto, yo con mucho gusto por ahí escribiré algo. Así que muchísimas gracias por todo, a todas y a todos. Muchas gracias a usted, doctor, por habernos acompañado en esta charla.